Buenas noches, mi nombre es María Caterina Maya Guillén, esta es mi cédula. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro matriculada en el curso de Física Electrónica y estamos desarrollando la tarea 1. Voy a hablarles un poco sobre las leyes básicas de los circuitos. Como primer concepto que vamos a abordar tenemos la ley de Ohm. Esta ley establece que la corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esta es la fórmula. Básicamente todo lo que tenga que ver con circuitos eléctricos se va a manejar esta ley. Esta es la fórmula. La V, que es de voltaje en voltios, la I, que es de la corriente por la resistencia, por la corriente en amperios por la resistencia. Entonces acá también tenemos fórmulas para si queremos conocer o queremos tener la fórmula de cada uno de estos. Acá tenemos la fórmula del voltaje, que es multiplicar la corriente por la resistencia. Si queremos obtener la corriente es dividir el voltaje entre la resistencia, y para obtener la resistencia es dividiendo el voltaje entre la corriente. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley establece que en cualquier trayectoria cerrada de un circuito, la suma de las caídas del voltaje debe ser igual a 0. Entonces, como nos muestra acá tenemos nuestra operación donde vemos voltajes negativos y voltajes positivos. Al final la suma de esta tiene que darnos 0. También tenemos la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley establece que en cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que entran y salen debe ser igual a 0. Por consiguiente, la cantidad de corriente que ingresa al nodo debe ser igual al que sale de este. Acá tenemos un nodo. Podemos ver que está ingresando corriente y asimismo está entrando corriente, y tenemos que es la misma intensidad. Entonces acá tenemos la entrada y la salida. Al sumarnos nos debe dar igual. O sea, eso quiere decir que la corriente de entrada no puede ser menor o mayor a la corriente de salida, siempre va a ser igual. Bueno, la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La ley de Ohm para materiales conductores nos establece que la resistencia es igual a la resistividad del material multiplicada por la longitud del conductor dividida por el área transversal del conductor. Bueno, esto nos quiere decir que cuando la temperatura aumente o disminuye, asimismo va a pasar con la resistencia de un conductor. Esta es nuestra fórmula. Tenemos la resistencia en caliente, que va a ser igual a la resistencia en 20 grados centígrados, ¿sí? Esto lo vamos a multiplicar 1 por el coeficiente de la temperatura a 20 grados centígrados. Vamos a sumar 1 más el coeficiente de la temperatura a 20 grados centígrados, y esto lo vamos a multiplicar por la elevación de la temperatura en grados centígrados. Esta va a ser nuestra fórmula. A continuación doy respuesta a la pregunta planteada para el estudiante 2. ¿Qué es un material ómnico y cuál es su importancia en la industria? Bueno, los materiales ómnicos son sustancias que se conocen con el nombre de resistencias lineales. Para que estas resistencias se cumplan, la diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente que circula por ella. Esto quiere decir que la resistencia es independiente de la tensión y la corriente, cumpliendo de esta manera con nuestra ley de Ohm, la que ya vimos en el primer concepto, que es el voltaje igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Estos materiales son conductores. Un ejemplo son los conductores metálicos, porque bueno, se aumentan los valores de la resistencia reduciendo el área de la sección conductor y aumentando su longitud, obteniéndose las denominadas resistencias bobinadas, que son las que se usan, digamos que para reducir el paso de la corriente, reducir, restringir.
¿Qué importancia tiene la industria? Bueno, realmente es muy relevante, sobre todo ahora que están probando con el calentamiento óptico en alimentos, que se produce cuando se le coloca corriente al alimento y este pasa pues a través de él, provocando la elevación de la temperatura de una manera más rápida, y pues el resultado es que la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Entonces digamos que se usa más como para evitar, es mucho mejor que calentar en un microondas, por ejemplo. Pero pues también hay que tener en cuenta que pues se ha comprobado que la velocidad del calentamiento es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético del alimento, ¿sí? Por decir, no está bien usarlo en alimentos que sean demasiado conductores. Un ejemplo de alimento en el que se puede usar es en la leche, porque el grado de conductividad es de 0.5, y pues teniendo en cuenta que los valores óptimos de la conductividad es de 20 grados, 20 grados centígrados, y este es de 0.5 Siemens. Entonces se usa más que todo en pasteurizados, en el huevo líquido se está probando, y pues es algo que si ya antes conocíamos muchos usos dentro de la industria, ahora con este nuevo pues ya tiene mayor importancia. Y de hecho en el 2003 varias empresas como Japón, Rusia estuvieron experimentando, y acá como podemos ver en la imagen tenemos un tanque. Ese tanque básicamente es un material óptico, ¿sí? Allí está lo que tengan aceite, combustible, agua, cualquier tipo de producto, va a mantenerse siempre caliente, y es por lo que hablábamos de que son conductores metálicos. Eso es todo, muchísimas gracias.